Que Dios les bendiga. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 15. Dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Qué palabra hermosa de saber que el corazón de Dios o la voluntad de Dios es que la gente lo conozca, es que la gente reciba el perdón, que reciba salvación y que reciba la bendición de tener a Dios como Padre y saber que la voluntad de Dios está en su palabra. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas veces decimos: ¿cómo podemos entender, cómo conocer la voluntad de Dios? La Biblia enseña que la voluntad de Dios es la santificación. Pero sobre todas las cosas el Señor nos ha dado un mandato para que nosotros anunciemos el Evangelio, para que nosotros prediquemos la palabra, para que nosotros lleguemos a dar a conocer a las personas que no conocen a Dios, que Dios es real, que está vivo, que es poderoso, que es milagroso, que quiere bendecirnos, que quiere sanarnos, que quiere salvarnos, que quiere traer restauración a las vidas, a la familia, a las ciudades, a los países. Por eso es importante saber que Dios quiere indicarnos a donde Él está obrando. Y aquí vemos que había lugares donde el Espíritu Santo le decía a Pablo que no debían ir a ese lugar, se los prohibía, le prohibió hablar en Asia, tampoco en Bitinia. Pero dice la Biblia aquí que en Macedonia las personas ya estaban preparadas para recibir el Evangelio. Por eso es importante buscar a Dios y buscar su voluntad, sabiendo que Dios quiere usarnos para que otras personas conozcan su bondad, su amor, su misericordia, y que Él envió a Jesucristo a la tierra para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Cristo dijo cuando estaba en esta tierra: no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo para que los guíe, para que los fortalezca, para que les dé poder, para dar testimonio, para compartir las buenas noticias del cielo. Por eso, cuando vemos aquí que el Señor le indicó que debían ir a Macedonia, en el versículo 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llama que anunciésemos el Evangelio. Dios le mostró de alguna manera, no solo que Dios nos habla a través de la palabra, que Dios nos habla en muchas ocasiones a través de visiones nocturnas, pero el propósito de Dios es que la gente pueda ser salva y reconocer que en Dios no solo que tenemos la salvación para nuestra alma y la eternidad, sino podemos vivir una vida en paz, una vida de bendición, una vida de armonía, una vida de prosperidad y todas las bendiciones que Dios otorga a aquellos que creen y confían en Él. Cuando vemos en el versículo 14, estamos en Hechos 16, 14, vemos que esta mujer llamada Lidia estaba adorando, estaba buscando a Dios, no conocía realmente el Evangelio, pero en su corazón buscaba a Dios. Y Dios envió a sus siervos para darles a conocer el camino que debían seguir. Vemos aquí en el capítulo 16, versículo 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos que aquí el Espíritu Santo ya obró en Lidia y en todo el entorno donde Lidia estaba, para que la gente pudiera realmente entender lo que el apóstol Pablo le predicaba, le hablaba. Y dice que el Señor fue el que abrió su mente, que abrió su corazón
Y enseguida ella entendió, dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vemos que ella fue bautizada, su familia fue también bendecida, y que no sabía cómo agradecerle a los siervos por el mensaje que le habían traído. Pero sabemos que la voluntad de Dios es que podamos tomar territorio que el enemigo ha tomado, ha encarcelado a personas en prisiones de oscuridad, en depresión, en tristeza, en la magia, en el ocultismo, en los conflictos familiares. La Biblia dice que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Y cuando nosotros avanzamos queriendo hacer la voluntad de Dios, tendremos en ocasiones escaramuzas donde el enemigo presentará oposición. Pero la Biblia dice que el que está con nosotros, el que está en nosotros, es más poderoso que el que está en el mundo. Y aquí el apóstol Pablo, mientras fue enviado aquí a Filipo y a toda la tarea que tenía de alcanzar las almas de ese lugar, se le presentó la oposición espiritual. Por eso debemos entender que no tenemos que menguar, no tenemos que retroceder, no tenemos que pararnos. Tenemos que seguir alcanzando a las personas con el Evangelio, porque esa es la voluntad de Dios, que la gente que se salve. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vemos la oposición espiritual, una muchacha que tenía un demonio, un espíritu de adivinación, y a través de ese espíritu demoníaco podía adivinarle a las personas y tenía gran ganancia, y estaba engañando y seduciendo a las personas a través de la adivinación, que sabemos que no tiene nada que ver con Dios y que hay un contexto espiritual en las personas que hablan con los demonios y que tienen maldad para dañar a otros. Pero aquí el apóstol Pablo tomó la autoridad que Cristo nos delegó en la cruz de Calvario. Dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ellos estaban yendo a la oración sabiendo que la intercesión y la oración es poderosa para que los velos sean corridos de las mentes de las personas, para que los demonios se retiren de los lugares y de las personas. Y vemos que aquí se encontró con una persona que estaba dirigida por un espíritu de adivinación. Adivinaba a las personas y dice que daba gran ganancia, tenía, una ganancia financiera de las personas que le adivinaba. Pero fíjese lo que dice el versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo oró y el Señor libertó a esa mujer del espíritu que la dominaba, que la controlaba, que hacía que adivinara. Y claro, trajo problemas porque aquellos que tenían ganancia, que eran sus amos, se les fue la ganancia, dinero, y se levantó contra Pablo una gran prueba, donde dice el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñas costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se le presentó oposición, hubo una gran lucha. El apóstol Pablo aún dice que el pueblo se agolpó y rasgándole las ropas ordenaron azotarle con varas. Pasaron una prueba difícil. También vamos a pasar pruebas cuando queramos hacer la voluntad de Dios, pero Dios nos va a sacar en victoria. Si usted lee los versículos que sigue, el apóstol Pablo no dejó el propósito de ganar almas para Cristo, de acercar la gente a Dios, sino que dice que el versículo 25, que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos oían. Ellos estaban dando testimonio que su pasión por las almas, por los perdidos, era mayor que las pruebas que estaba pasando. Y dice que algo sobrenatural se manifestó, como un terremoto. Dice que la cárcel se sacudió, se abrieron las puertas, las cadenas de todos se soltaron.
Y ahí vemos cómo hubo una gran bendición, porque el carcelero estaba desesperado, se quería suicidar porque los presos se escapaban, y el apóstol Pablo ahí le habló, y dice el versículo 28, Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este carcelero estaba desesperado, pero al mismo tiempo tuvo la necesidad de pedirle a Pablo cómo él podía ser salvo, cómo él podía conocer a un Dios que estaba manifestándose alrededor de ellos. Y dice el versículo 30, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tremenda bendición. En medio de la prueba vamos a tener grandes victorias, porque Dios nos respalda con su poder, nos respalda con la presencia del Espíritu, y es el que va a tocar los corazones de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos, para que le hablemos de Jesucristo y sean salvos ellos y toda su familia. Que el Señor nos ayude a poder disfrutar del gozo de saber que cuando una persona se arrepiente y se vuelve a Dios, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero también hay gran gozo en esa vida y en esa familia que será realmente transformada, ese lugar, esa familia, por el poder de Dios. Y terminando, dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué tremendo. La voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio, es que le hablemos a los amigos, a los vecinos, a los familiares, a los conocidos, que todos puedan venir al conocimiento de Cristo, que es el Hijo de Dios y el Salvador de este mundo. Que Dios te bendiga.